la serie de enseñanzas que estamos dando en la carta a Tito. Si se acuerdan, hemos titulado Tito, ¿cierto? Características de un verdadero hijo en la fe. Y en la época de introducción, que fue hace 2 domingos, empezamos viendo el saludo de la carta. Y veíamos que era de Pablo, pero él decía siervo y lo anteponía apóstol, diciendo, yo primero soy una persona que sirve, soy esclavo del Señor antes que apóstol. Y apóstol significa enviado, no significa alguien que tiene un poder más alto sobre otros. Luego vimos la vez pasada, si ya habíamos sacado todo lo que era las características, cierto, de un verdadero hijo en la fe, Tito al principio, empezamos con las características de un verdadero obrero de Dios. Y empezamos con la primera parte y veíamos que en el versículo 5 habla su Biblia en Tito capítulo 1 y en el versículo 5 empezaba diciendo, muchas gracias. Por esta causa te dejé en Creta, y viene la razón de la carta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Entonces, hoy vamos a continuar, porque la vez pasada quedamos hasta el versículo 9, vimos del 5 al 9. Y en el 5 al 9 uno puede notar que ahí habla de establecer ancianos, las cualidades de los ancianos. Y yo les decía, anciano, ahí es líder, ahí es obispo, ahí es presbítero, ahí es pastor. En el capítulo 1 de Tito. En el capítulo 2, la palabra que va a utilizar es anciano, pero como mayor de edad, un hombre hecho y derecho, supuestamente entre los 38, 40 en adelante, ahí según esa época, según los estándares de esa época. De ahí iba a ser anciano y eran padres de familia, etc. Entonces vimos la vez pasada todo eso que tenía que ver con establecer ancianos, las características. Y bueno, hermanos, hoy vamos a la otra parte, lo de corregir lo deficiente. Y quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos hable y luego pasamos al texto. Señor, gracias. Has sido muy bueno con nosotros. Señor, ha sido una semana donde hemos visto tu gloria, hemos visto tu bendición. Señor, en especial puedo decir que he visto cómo te has glorificado, Señor, y cómo usas cada pretexto para la extensión de tu reino. Señor, gracias, porque no hay excusa, Señor, para no abrir la boca y llevar el evangelio, porque hasta en los momentos más difíciles y de crisis, tú lo traes para que otros te conozcan y se acerquen a ti. Guíanos con la palabra en Tito. Y la vez pasada, Señor, nos enseñabas el carácter de los líderes. Hoy enséñanos qué debemos corregir, qué está deficiente en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Abra su Biblia en Tito 1 y vamos a leer desde el 10 hacia abajo. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bien, quiero hacer un pequeño recorderis de lo que estábamos mirando. Y la carta es dirigida a Tito.
Tito es enviado a las iglesias que están en una isla, la más grande del Mediterráneo, que se llama Creta. Dicen que eso fue aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Y probablemente Pablo estaba en Éfeso escribiendo en ese momento. Pero realmente no sabemos. Esa carta es una carta de tipo pastoral. Fue escrita para personas que iban a liderar otras, que iban a estar a cargo de una congregación y que se iban a encargar de cuidar la grey del Señor. Muchos aquí ya tienen personas a cargo. Son líderes y tienen hermanos de esta iglesia a cargo. Entonces, esa carta es para usted, pero también es para los que, aunque ahora no tienen a cargo, Dios les está preparando para asumir su ministerio. Pero también es para aquellos que no tienen a nadie a cargo, no quieren asumir ningún ministerio, pero tienen su familia y Dios ha estado llamando diciéndole, trata la seriedad, que te toca a ti también. Entonces, es para todos esta carta de Tito. Entonces, estamos ante una carta donde quiere que se cuide el rebaño del Señor. Y esa es la responsabilidad de los pastores, de los líderes. Y por lo menos hay dos temas principales que lo había leído. La sana doctrina implica una vida santa. Ese es el primero. Y el segundo, la organización del liderazgo de la iglesia. Yo les decía la vez pasada, toda iglesia necesita que su liderazgo se organice. Y Dios ha ido trayendo a Tito, a nosotros, para ir organizando lo que está deficiente, para instaurar liderazgo en medio de nosotros. Entonces, definitivamente, esta carta tiene que ver con Árbol de Vida para las Naciones. El objetivo de Pablo era dar a Tito para que instaurara a las personas que definitivamente debían estar. Y no la iba a colocar por cara, sino que la iba a colocar por su carácter, por su testimonio. Y aquí la iglesia no es de caritas. No es como de pronto en algunos empleos o a veces hasta en el sector privado por la ayuda del político u otro, que de pronto es así, no, yo te voy a colocar acá por tu cara y eso. No, aquí es por el carácter y porque cumpla los requisitos. De hecho, una de las palabras de las que más se habla es ser irreprensible. De hecho, en el primer capítulo, solo empezando, ya aparece 2 veces que el anciano debe ser irreprensible. Entonces, si la organización, ¿cierto?, tiene que ver con nombrar ancianos y si la carta habla de la verdad, entonces esa verdad se expresa a través de la sana doctrina. ¿Y qué significa sana doctrina? Porque muchas veces escuchamos sana doctrina y decimos, ¿qué es eso? La sana doctrina no es más que las sanas enseñanzas, que la enseñanza del Señor bien explicada, bien contextualizada. Y en ese caso es lo que dijeron los apóstoles. La sana enseñanza es seguir lo que dice la Escritura. No es un montón de dogmas y cosas raros. Esos son dogmas. La sana enseñanza para Pablo aquí y para la iglesia era lo que los apóstoles habían dicho que Jesús dijo. Eso es la sana doctrina. Lo que pasa es que por ahí todavía hay gente que quiere embolatarse sola. Pero aquí en este contexto, sana enseñanza, sana doctrina es los mandamientos de la palabra, más nada. Así de sencillo. Pero ojo, de las cosas que va a explicar Pablo en esta carta es que tú puedes tener sana doctrina, pero si tu vida no obedece los mandamientos, no te está sirviendo de nada la sana doctrina. Por eso él llama a hacer buenas obras, llama a la sobriedad o prudencia. Y es que esa es una de las palabras fundamentales. Ser sobrio, ser prudente, ser dueño de sí mismo. Y esa es una de las cosas que va a hablar más Pablo, porque a él le dolía que en la iglesia de Creta la gente definitivamente no tenía ni dominio propio,
eran mentirosos, eran de toda clase de calificativos negativos. Entonces, eso era lo que pasaba en Creta. Entonces, el apóstol escribe porque él desea que se corrija eso. Ahora, yo les decía algo, y es que Creta estaba ubicada perfectamente en el Mediterráneo, donde podía conectarse por todos lados. Y nosotros vivimos en una ciudad, Cartagena, que está bien conectada con diferentes lugares. Y si ampliamos el zoom o disminuimos, vemos a Colombia, y en Colombia está conectada también. Tenemos todos los océanos, bueno, los dos océanos principales, que son el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y Dios nos ha puesto en una tierra deseable, tanto así que nos quitaron Panamá hace muchos años. Y ahora quieren hacer como un canal por el Darién para pasar el puerto y hacerle competencia al canal de Panamá. Vamos a ver. Entonces, hermanos, también les recuerdo que Creta era el lugar de asentamiento de un dios mitológico griego y era Zeus. Y la característica de Zeus era que era un dios mentiroso y engañador. Pero la gente era como era Zeus, era engañadora y mentirosa. Por eso la cita que se hace de los cretenses siempre mentirosos. Y ahora, eso también puede evidenciar algo. La cultura cartagena está también formada por lo que se adora, por lo que aparece en la popa. De hecho, usted ve que la gente le rinde culto, ¿cierto?, a todas las festividades y a diferentes clases de vírgenes, ídolos, y le llaman de toda clase. Pero eso no solo son ídolos, los ídolos también de nuestra cultura pueden ser el fútbol. Hay gente que prefiere, antes que buscar de Dios o venir a la iglesia, quedarse viendo un partido de fútbol. Hay gente que prefiere perecear antes que venir a la iglesia. Estos días me mandaban algo. Decían, sí, 6 días se trabaja y van por regla al trabajo o estudian. 5 días, pero el día domingo, que es para el Señor, que hemos dicho que se lo dedicamos, no se va. Se llega al trabajo temprano, en punto, pero a la iglesia no, porque ya llegamos en punto los demás días, vamos a llegar tarde este día porque quiero dormir. Pasa, no sé, pasa también. Y leía todo lo que decían acerca de eso, que pareciera como que si dejáramos al Señor como, bueno, el Señor está ahí, el Señor sabe y yo lo busco como quiera. Entonces, hermanos, eso muestra que la cultura cartagenera ha permeado. Ahora, ¿qué dicen de los colombianos? ¿Y qué dicen de los cartageneros con respecto a la puntualidad? ¿Qué son? ¿Qué? Eso dicen. De hecho, yo tengo un amigo que si uno acuerda estar, por ejemplo, a las 7 en punto en algún lugar, cuando uno lo llama, él dice, ya voy a salir, son las 7 y dice, ya voy a salir, y ese ya voy a salir no es ya voy a salir, apenas se oye que se va a bañar, que va a abrir la regadera. Entonces pareciera que la cultura cartagenera, al igual que la cultura de Creta, pesaba en la iglesia del Señor. Y es obvio porque vivimos inmersos en esta cultura. Entonces vamos a entrar a lo que les dije, corregir lo deficiente, versículos 10 al 16. Entonces Pablo ha identificado, mire el versículo 10, ha identificado un grupo que se está metiendo dentro de la iglesia. ¿Y qué nombre tienen ellos? ¿Los de qué? La circuncisión. Ahora, esos probablemente eran judíos, pero étnicos, porque tenían de pronto un papá o algo, pero todos ellos habían nacido en Creta. Por eso él siempre le hace el dicho como los cretenses, siempre mentirosos. Eran judíos de ascendencia. ¿Y qué estaban haciendo? Los judíos empezaron a decir, mira, Jesús no es suficiente. Hay que seguir los dogmas del judaísmo.
Sí, Jesús es el Salvador, decían los de Creta, pero hay que guardar el día de reposo. No sé si se parece a, no sé, se parece a alguna religión o algo que han escuchado. No, es que hay que guardar el día de reposo como tal. Cuando Pablo les dice, el que quiera lo puede guardar si quiere, pero no puede ser una imposición. Y no se necesita guardarlo para ser salvo. Entonces le decía eso. Entre las cosas que había era guardar el día de reposo. Y Pablo ya en otras cartas había resuelto ese problema. Otra de las cosas que combinaban los que eran de la circuncisión era que decían, no, es que hay que hacer estas prácticas y estos ritos. Hay que hacer la fiesta de los tabernáculos, hay que hacer la fiesta de los panes sin levadura, hay que hacer todas esas clases de fiesta. Y Pablo ya en Corinto, en otros lugares, en Éfeso y en otros lugares de Asia Menor, había advertido sobre los judaizantes que querían, incluso a los de Galacia le había dicho, si alguno le añade algo o le quita, deja de ser el evangelio. Porque solo por la fe en Jesús es que nosotros somos salvos y no necesitamos los hombres circuncidarnos. De hecho, ellos estaban obligando a que retrocedieran e hicieran como en el judaísmo, que los hombres se circuncidaran. Como diciendo, no, es que primero tienes que ser como del pueblo de Israel. Y yo no sé si se parece a algunos grupos, algunas sectas, que de pronto quieren decir, no, es que hay que guardar esto, hay que hablar de esta forma, hacer esto. Y nosotros no estamos llamados a guardar nada de eso. Y eso es lo que está condenando aquí Pablo. Le está diciendo, ojo con esos de la circuncisión. Ellos, ya Pablo en otros lugares había dicho, es que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Pero ellos querían decir, no, hay que ser judío. Y yo no sé si usted a veces ve que de pronto personas que eran cristianas y de repente aparecen con una kipá. De pronto ya no se llama Jesús, sino Yeshua. De pronto ya no hablan de María Magdalena, sino María Magdala. Y después ya dicen, no, yo tengo un apellido que, yo soy judío, porque es que mi apellido es este y significa que yo vengo de allá. ¿Quién dijo? Ni que te saquen por los genes vas a encontrarlo. No, porque es que Abraham, padre de multitudes, él se refería a la palabra a la fe. Por la fe sería padre de muchas multitudes y familias, no por lo genético. Recuerden que Jesús les dice, yo puedo sacar hijos de Abraham de estas piedras. Y ustedes no son ningunos hijos de Abraham. Porque ellos le dieron, a Abraham tenemos por padre. Jesús, no, de estas piedras puedo sacar hijos de Abraham. Porque los que son hijos de Abraham no son por los genes, son por la fe. Entonces, la crítica que hace Pablo aquí es a los que creen que por tener sangre judía se salvan. No, uno se salva por la fe en Jesús. Lo mismo aplica para los que hoy quieren, y esto también es una crítica contra el sionismo. ¿Saben qué es el sionismo? El sionismo es esa exaltación, y sé que puede ser duro, pero lo voy a explicar bien, esa exaltación hacia todo lo que haga Israel está bien. Todo lo que haga Israel es perfecto. No, Israel también se equivoca. Israel también ha sido una nación que ha subyugado a los palestinos y a otros. Israel también ha sido una nación terca, rebelde, y no podemos aplaudir cuando lanzan misiles y quieren matar inocentes y ciudades. No, eso debe ser reprendido. Recuerden que lo que habla la palabra es que somos olivo injertado. Y recuerden que dice, ahora llama a la iglesia el Israel de Dios. Eso lo podemos examinar en Romanos en otro momento. Entonces aquí Pablo está condenando a esos que creen
que necesitan tener un linaje hebreo para salvarse y que están imponiéndole a los otros que se circunciden para que por la circuncisión pertenezcan al pueblo del pacto. Y ese pacto ya había cesado, porque ahora estaba el nuevo pacto, que es el pacto en la sangre de Cristo. Recuerden que en Abraham hubo un pacto para ser pueblo. Ahora en Cristo, todo lo que aceptemos a Jesús como Señor y Salvador, entramos en su pacto y somos su nuevo pueblo que se llama iglesia. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos aquí de la circuncisión es decir, ¿saben qué? No es por la sangre de Abraham, sino es por la fe en el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien? Por eso, incluso en el versículo 11 dice algo más fuerte con respecto a eso que quieren implantar nuevamente el judaísmo. Y le dice, a los cuales es preciso, ¿qué cosa? Taparle la boca. Yo no sé si Pablo quiso decir, denle un tapaboca, no. Taparle la boca, como decir, miren, no los dejen ni hablar, porque lo que dicen está corrompido, lo que dicen está dañado, porque el evangelio no necesita que se le agreguen ritos, no necesita que se le agreguen celebraciones de fiestas, que ya fueron sombra. Recuerden que en el libro de Hebreos nos dicen que todas esas fiestas fueron sombra de lo que venía. ¿Sombra de quién? Del nuevo pacto en Cristo. Por eso, los que quieran estudiar eso, léanse el libro de Hebreos y van a descubrir que todas aquellas fiestas, lunas, etcétera, se acabaron. ¿Y por qué? Porque su cumplimiento fue en Cristo. ¿Ok? Y dice, es preciso taparle la boca porque trastornan casas enteras. Y aquí viene lo bueno. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Cuando usted tenga a alguien que esté enseñando algo que no conviene, háblele y dígale, hermano, mire, esto es lo que dice la palabra. Si ve que alguien está enseñando por lucro propio, dígale, mire, usted está haciendo mal ante los ojos del Señor. Hable con esa persona, porque es necesario taparles la boca. De hecho, Pablo viene entonces y va a citar y va a decir, ¿saben qué? Uno de ellos, su propio profeta, ¿cierto? Dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ya yo había explicado esto en la primera enseñanza que di sobre esto. Y a quien citó y todos los que lo citaron. Pero Pablo lo que hizo fue tomar lo que dijo un filósofo y otro filósofo para poder mostrar que con todo y eso eran como profetas de ellos que habían dicho la verdad acerca de lo mentiroso que eran. Iglesia, eso se lo dice a la iglesia en Creta. Y yo creo que Dios quiere sacar y mostrarnos a la luz que nosotros también debemos corregir esos patrones de mentira, que debemos de corregir todos esos pecados que están arraigados dentro de nuestra cultura. Bueno, aquí hay mucha gente no solo de Cartagena, aquí hay de Barranquilla, Santa Marta, del interior del país, aquí hay de varios lados, hasta de San Andrés. Entonces, que la cultura de donde viniste no sea la cultura que permee tu forma de ver las cosas. ¿Ok? Ahora, si la cultura de Plato es buena, entonces toma lo bueno de Plato, ¿cierto? De San Juan y de cada lado que tú vengas. Entonces, los siguientes versículos, me salto del 12 al 14, del 15 al 16, Pablo va a mostrar una radiografía de lo que hay que corregir. Entonces, miren lo que dice. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí lo que me parece, y yendo un poquito al versículo 14 donde habla fábulas y mitos, voy a hacer como hacen los atletas, echar un poquito para atrás para correr y poder caer en el lugar. Mire, aquí Pablo desde el versículo anterior ha dicho, ¿saben?
Ellos se hacen llamar creyentes, pero están obsesionados con mitos, con fábulas judaicas, y por eso ellos obligan a los creyentes a que vivan de esa forma. Y a mí me parece eso fuerte, porque hoy en día tal vez nosotros queremos imponer lo que nos pasó a nosotros, las experiencias personales a otros. Y esa fue una de las cosas que sucedió. Yo les contaba a algún grupo, no sé si ustedes se leyeron alguna vez el libro Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn, ¿cierto? Y estuvo muy de moda en los años 90 y todo. Ahora, uno de los efectos es, mucha gente le fue muy bien, pero otro de los efectos fue que la gran mayoría, y fue estudiado en muchas iglesias cristianas, las personas querían tener la experiencia de Benny Hinn, que se les sentara en la cama y lo sintieran y pudieran hablar así. Y muchos, y yo recuerdo incluso en mi propia iglesia, allá en el pie de la popa, salían decepcionados porque decían, pero es que yo no siento que se me sienta aquí al lado. Yo no siento que está aquí y que se hunde la cama. Esa fue la experiencia de Benny Hinn. La experiencia tuya con Dios es diferente. Tal vez, no sé, a Moisés se le apareció en una zarza. A mí no se me tiene que aparecer en zarza. Y si Dios lo quiere, que se aparezca en zarza. La experiencia de cada uno. Balán, una burra que le habló. Yo no sé si tú quieres que se te aparezca en la noche y te hable. Pero para cada uno es diferente. Y el problema que se critica aquí es ese. Imponer que tu experiencia con Dios sea lo que todos deben tener. Que si Dios hizo que a ti se te apareciera un cheque con plata, entonces tú vas a orar para que te aparezcan cheques con plata. Que si Dios hizo esto, que tú, no sé, te lavaste las manos 3 veces y estabas llena de abrojo o tenías llagas y Dios te las limpió, entonces hacia tú a Dios hay que lavarse las manos 3 veces. Esas son las cosas y los ritos y las fábulas judaicas que critica Pablo, porque las experiencias con Dios son personales. Y ahora, nadie puede pretender tener o imitar la experiencia de otro. Busca a Dios y Dios se te revelará de la manera como Dios quiere. Incluso hasta en una luz resplandeciente. Aún podría escucharlo audiblemente. Hermanos, y Dios lo podemos leer a través de su palabra. Y lo podemos escuchar a través de su palabra. Entonces, aquí se critica también las doctrinas que quieren llevar al sensacionalismo, a los shows. Pensar que solo Dios se manifiesta a través de toda clase de cosas. ¿A qué me voy a referir? A pensar que Dios es un Dios que necesita hacer estruendos. Dios también es un Dios de calma. Pero también a los que se van al otro extremo de pensar que Dios solamente está ahí quieto, sentado y no. Dios puede tocar tu corazón y puede hacerte parar para que bailes y dances para Él. Y está bien. Pero la cuestión es que no imitemos las experiencias de otro, que busquemos lo que a otro le está pasando. Más bien, métete en tu cuarto, habla con Dios que está en lo secreto y tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces yo veo que Pablo quiere hablar árbol de vida para las naciones, diciéndole, es hora de que cada uno tenga una intimidad más fuerte con Dios. Y Dios se te revelará como Él quiere. Incluso, es que esto no es para comparar, ni para decir, no, yo tuve una revelación más grande que la de Benny Hinn, que la de Kathleen Kuhlman, que la de X o Y. No, esto no se trata de eso. Esto solo se trata de ser sensible a la voz de Dios. Entonces, hermanos, por eso ahí mismo le dice, quieren ser doctores de la ley. Pero ¿saben qué estaban haciendo? Pervirtiéndola. Y ahora que he tomado el impulso, ahora sí viene esos 15, 16. ¿Saben? Ellos enseñaban por dinero, como hoy pasa. El versículo 15, muchas veces que pensamos que tiene que ver, no, es que, pues,
si alguien ve una película, está en el cine y hay una escena de sexo, cualquier cosa, uy, ese si tiene la mente pura, el ver un cuerpo desnudo no le va a producir nada, eso no tiene nada de malo. Pero el que es malo y su pensamiento es malo, uy, ese sí va a pecar. No, el texto hay que mirarlo en el contexto y siguiendo la idea de pensamiento. Y ahí lo que quiere decir es, miren, las personas obsesionadas con rituales judaicos, con todas esas cosas, las personas que se han obsesionado por llevar el evangelio a través de ritos, leyes y todas esas cosas, lo hacen porque sienten que para la única forma de ser puros es haciendo ritos, haciendo toda clase de cosas, inclinándose de esta manera. Por eso lo va a decir, que los que no tienen el pensamiento puro, para él nada es puro. Pero para los puros, los que tienen el evangelio, los que andan en la sana doctrina, es decir, la sana enseñanza, las cosas van a ser puras, porque no necesitan de leyes ni de ritualismo. Ellos pedían lavado de pies, lavado de manos, y por eso es que le va a decir, para los puros, todo es puro, pero para los que son impuros y de mente dañada, necesitan toda clase de leyes, de ritos, de fábulas judías, porque es que es más fácil cumplir primer mandamiento, segundo mandamiento, buscar, ahora tengo que cumplir tengo que vivir todo el tiempo amando al prójimo como a sí mismo. Y eso hacían los fariseos. Los fariseos tenían ese problema. Ellos diezmaban de la menta y del comino, de lo más simple. Los fariseos querían puras leyes y ellos tenían el Talmud, ¿cierto? Tenían la Mishnah, que era un comentario del comentario. O sea, ellos tenían un comentario del Pentateuco y del comentario del Pentateuco otro comentario, porque necesitaban ser más específicos. Porque preguntaban, si decía, hay que hospedar al prójimo. Entonces, cuando dice prójimo, ¿será hombre o mujer? Si digo prójimo, no es prójima, entonces debe ser hombre. Si decía, el texto, hay un texto que dice, si el padre vio a su hijo haciendo, golpeando, robando tal cosa, ese hijo terco y rebelde debe ser apedreado. Pero entonces decía, bueno, y si el padre es ciego, no puede ver, pero el hijo lo golpeó, le hizo malo, le robó, entonces no se aplica la ley, porque dice, si lo vio y como no lo vio, y así usted puede mirar en los comentarios rabínicos, porque buscaban cualquier excusa para salirse de la ley. Entonces a eso es lo que se va a referir el texto. Vale, si usted quiere usarlo de otra forma, ya sabe a lo que se refiere realmente. El texto se refiere a esos que quieren toda clase de ritos y por eso los puros todo les puro, pero a los impuros todas las cosas le parecen impuras, por eso necesitan de rituales. Entonces las personas pasaban así. Y ese es el peligro. Yo les decía, compararnos con Benny, con su experiencia. Ese es el peligro de medirnos por la espiritualidad de otro. Ay, sí, pero ay, yo quisiera. Vale, está bien, uno puede decir, yo quisiera ese nivel, pero no es sano que estemos comparando, y este ministerio es más poderoso que otro. Uy, no, Billy Graham, uy, se ganó mucha gente y tal. Pero no nos acordamos que Dios le dio a él ese contexto y le permitió impactar esas multitudes. Pero al otro misionero que no vemos, tal vez se ganó toda una comunidad y hizo el trabajo subterráneo y secreto. Los que reparten Biblias en China, en Mongolia, que acaban de cerrar que acaban de escoger un presidente que lo más probable es que cierre todas las fronteras al cristianismo. Y ahora todas las entidades misioneras, como escuchaban el martes acá de la misionera que estuvo, Alexandra Guerra,
decía que todos están buscando llevar Biblias allá y compartir el Evangelio. Hermanos, nosotros no podemos medir nuestra espiritualidad por el éxito que se ve en el ministerio. Porque, no, pero es que en esa campaña se convirtieron 2,000 personas. Bien, ¿cuántas de esas son discípulos de Cristo hoy? Dios te mandó a ser discípulos. Yo les conté la experiencia que nos pasó en muchas campañas, que se convertían multitudes aquí en Cartagena. Vino Steve Fatu, vino un montón de gente, Billy Graham. Y los testigos de Jehová se pararon en la puerta, se disfrazaron de evangélicos y los consolidaron para ellos. Y la iglesia cristiana, ¿qué pasó? Y se enteraron que toda esa gente se había ido a una secta. Dios nos mandó a ser discípulos y tenemos que cuidar a las personas. Entonces, guiarse por ritos es ser un cristiano hipócrita, que se escuda en el querer cumplir mandamientos en vez de amar y vivir en libertad. Por eso Pablo le dice a Tito que tiene que corregir lo deficiente. Ahora, ¿qué es lo deficiente en árbol de vida para las naciones? ¿Lo hemos identificado? Aquí hay muchos hábitos que no son sanos y que tenemos que corregir a la luz de la palabra. Tenemos que empezar a revisar si nos estamos comparando con otros, si estamos comparando de pronto hasta lo visual, de lo espiritual que somos con otros. Pensemos, no estamos llamados aquí a aparentar piedad, estamos llamados aquí a ser piadosos. No se trata de parecer, se trata de ser. Concluyendo, en primer lugar, esta carta nos demuestra, en primer lugar, y que Pablo es consecuente en esta enseñanza con todas las que ha dado en el Nuevo Testamento, donde muestra que ama la doctrina, es decir, las enseñanzas del Señor, pero que es necesario que la gente viva la palabra. Y creo que eso es algo que como árbol de vida para las naciones necesitamos. Aquí puedo preguntarle a cualquiera, y son expertos en Biblia. Ustedes saben mucha Biblia. Pero ¿cuánta de esa Biblia la hacemos por obra? Puede ser algo que hay que tener en cuenta. Segundo, esta carta nos muestra el corazón de Pablo, un corazón pastoral. Y el corazón de Cristo también es un corazón pastoral. Pablo le dice a Tito, hey, cuida la grey de Creta, instaurando ancianos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Jesús es tu buen pastor. Yo no sé por qué dificultad haya estado pasando. Y quiero hacer en esta segunda conclusión algo un poquito larguito. Pero yo sé que nosotros a veces hemos tenido buenos tiempos donde nos encontramos a Dios. Donde salimos a caminar por la playa y vemos a Dios. Donde nos sentamos aquí y ni siquiera está la alabanza, pero ya estamos adorando a Dios, ¿cierto? Y estamos, mejor dicho, tenemos los cielos abiertos totalmente. Pero puede que en algún momento las dificultades empiecen a opacar y que los problemas empiecen a golpearnos y a darnos lesiones fuertes. Y que de pronto, como si te dieran un tiro de gracia, pareciera que en algún momento de nuestra vida se cierra el cielo y no escuchamos a Dios. ¿Alguna vez le ha pasado que Dios se le pierde? A mí me ha pasado. Se me ha perdido y no lo he encontrado. Y en ese momento en que puede pasar lo que le sucedió a los de Creta. Que si se les pierde Cristo, se les pierde Dios, piensan encontrarlo en rituales. Pero en nuestro caso podría ser, vamos a buscar otra iglesia. De pronto es la iglesia.
De pronto la culpa es del pastor, ese pastor no ora, ese pastor no tiene idea de nada, ese pastor, no sé, ese no es. O los hermanos son el problema. Y a veces sentimos eso, y de hecho, y se puede ir a otro lugar y se siente lo mismo. Y se siente en la casa y se siente lo mismo. Y puede estar todo el mundo alabando con sus manos alzadas y se puede sentir uno solo y tal vez hasta deprimido, ¿cierto? Puede pasar. Y así empezamos a sentir que perdemos la fe. Pero hermanos, esos momentos de crisis también deben servir como momentos de bendición. A veces en la iglesia solo enseñamos a confiar en Dios porque Él es Dios y ya. Y enseñamos que los momentos de cuando uno siente que está dudando, lo único que hay que hacer es decirle, uy hermano, no dude, ¿qué le pasa? Está perdiendo la fe. Y pensamos que ese hermano está ya perdido, está prácticamente mundano. Pero saben, en la Biblia encontramos ejemplos como Job, que perdieron todo, bienes, luego familia. La esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Luego llegaron sus mejores amigos y empezaron a aconsejarlo. ¿Y sabe cómo terminó Dios diciendo? ¿Saben qué? Job, necesito que ores por ellos, porque si no los mato. Porque han hablado bobadas. Y a veces nosotros, en medio de los momentos que perdemos la fe, no queremos escuchar palabras como, pero el Señor te va a fortalecer, te va a fortalecer. A veces eso nos suena como, no me digas eso ya yo lo sé. No me digas eso. O no me diga, ay, pero venga hermano, levántese de la incredulidad. Y a veces de pronto en ese momento uno quiere decirle, el incrédulo eres tú que no sabes por lo que estoy pasando. Hermanos, esos momentos llegan a nuestra vida. Y hoy quiero darte una palabra, porque eso puede ser uno de los ritos que nos han enseñado en medio de Cartagena, que dudar, tener algún momento de fe es ser un pecador. Está mal, no. Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Pero él dijo, que no sea sino la tuya. Pero también en la cruz, después que lo traicionaron, que le hicieron un juicio injusto y le pasó de todo, ¿qué dijo él? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús también sintió que Dios le había desamparado. Y a veces nosotros pensamos que no es legítimo pasar en medio de las aflicciones, momentos de crisis donde no vemos a Dios. Es en esos momentos donde tenemos que preguntarle a Dios, ¿dónde estás? Y en esos momentos tú puedes decirle como el salmista en el Salmo 13, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan cuando estudiamos los salmos imprecatorios? Hay hay muchos salmos que hablan de ¿dónde estás, Dios? Te me perdiste. Pero al final, en medio de la crisis de fe, ellos siempre van a recordar algo. Y es que aunque Dios parezca que lo ha abandonado, siempre van a quedar agarrándose de Él, esperando que pase el tiempo. Y en esos momentos, dos de las cosas que te pueden ayudar. Número 1, leer los salmos. Hablar y decirle al Señor cómo te sientes. Si tienes que decirle, Señor, me siento abandonado por ti, díselo. Pero también busca una persona
que pueda ayudarte. Busca a alguien, un compañero, no quiero decir un compañero de tristeza, no, un compañero de salmos, donde tú le puedas entregar tu quejabanza y decirle, hermano, siento que Dios se me fue y siento que estoy perdiendo la fe. Hermano, Dios responde. Y Dios puede hacernos entender y ver las cosas que no entendemos. Quiero que recuerden que antes de la resurrección vino la cruz, vino la muerte. Antes de celebrar el domingo de Pascua, el domingo feliz, el domingo de resurrección, estuvo el Viernes Santo, donde murió. Entonces hay momentos donde vamos a pasar por crisis de fe para que nuestra fe sea probada. Y tal vez es probada y se quiebra toda, pero luego con el fuego de la prueba queda un material puro, fuerte, que ya no se quiebra. Las pruebas y los momentos de duda a veces son necesarios en nuestra vida para mostrarnos que hemos tenido a veces una fe débil y una fe simplemente arraigada en palabras y no en vida. Tito es una carta que pone las palabras de Dios en acción. Hermanos, si usted tiene duda, la Biblia permite dudas. No es una herejía, no es un pecado sentirse en algún momento abandonado por Dios. Lo que es pecado es que usted lo abandone, pero sí puede hablar con Él. Dígale, estoy así, Señor, me siento casi incrédulo, pero en medio de todo, quédese quieto y espere que Dios está en control. Las emociones son legítimas y hay que expresarlas. Pero recuerde, la duda no es el estadio final. La duda es una de las paradas del Transcaribe para llegar al centro. No es el destino final. El destino final es la gloriosa obra de Dios en nosotros, donde nos va a mostrar que Él nos levanta y que aunque nuestro primer estado es pequeño, nuestro postrer estado es mayor y es grande. Hermanos, así es Dios. Y concluyo con la última. Bueno, voy a decir la última, pero me aparecieron más acá. Voy a dar una sola. La carta también, hermanos, nos quiere mostrar a todos los creyentes del Señor Jesucristo que el ser espiritual no nos quita las tentaciones y las pruebas humanas. Solo nos sirve mucho para poder saber que como espirituales enfrentaremos tales pruebas. Ya no pelearemos en la carne, porque las armas de esta milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento, ¿cierto?, que se levante contra el conocimiento de Dios. Hermanos, oremos al Señor, porque en árbol de vida para las naciones ponga ancianos, líderes, conforme a su corazón, irreprensibles, llenos de su poder. Oremos porque aquí todos podamos vivir una vida con una conducta saludable. Y esto es un proceso. Esto no sale así porque Dios hizo una chispa así ya. No. En medio de la vida cristiana es un proceso. Dice la palabra que Él va perfeccionándonos hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Así que el que la buena obra empezó será fiel en completarla. ¿Cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta pasado? Hasta el día de su venida. Entonces no se preocupe ni se mortifique por la cantidad de cosas que tiene, que Dios le está perfeccionando.
Sin duda los cretenses estaban llenos de defectos, hermanos, y fueron expuestos por Epiménides, su propio profeta, filósofo. Sin duda, árbol de vida para las naciones tiene defectos y son expuestos hoy no por un filósofo, pero sí por la palabra de Dios. Así que, hermanos, es hora de dejarnos ver por el espejo de la palabra y tomar decisiones y cartas en el asunto. Señor, gracias. Gracias, Señor, por